La nieve caía sin parar y el viento golpeaba con una fuerza que cortaba la piel. El vaquero caminaba solo por el bosque blanco, tratando de ver el camino, pero todo era frío, ruido y oscuridad. Sus manos temblaban, su caballo había caído hace horas, y ahora él solo tenía su abrigo y su voluntad de sobrevivir. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la tormenta quisiera detenerlo para siempre. El cielo estaba negro, las nubes cargadas de hielo, y no había una sola señal de vida alrededor. El vaquero sabía que si no encontraba un lugar seguro, no iba a vivir hasta la mañana. El viento empujaba su cuerpo hacia atrás, y él sentía que sus piernas ya no respondían. Su respiración era rápida, corta, difícil, como si el frío le robara el aire poco a poco. De pronto, en la distancia, vio una tenue luz amarilla. Era tan débil que por un momento pensó que era una ilusión. Pero después parpadeó y la volvió a ver. Una chispa de esperanza nació en su pecho cansado. Él caminó hacia esa luz, usando toda la fuerza que le quedaba. La nieve le golpeaba la cara, pero no se detuvo. Cuando se acercó, notó que no era una fogata abierta, sino un brillo que salía de una pequeña entrada entre las rocas. Una cueva. El vaquero sintió alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio porque podía protegerse del frío. Miedo porque no sabía qué o quién estaba dentro. Aún así, decidió entrar. Su vida dependía de eso. Al cruzar la entrada, el viento dejó de golpearlo y el silencio lo rodeó como una manta pesada. El vaquero respiró hondo, tratando de recuperar un poco de calor en sus manos y rostro. Pero algo no estaba bien. La luz dentro de la cueva no venía del fuego, sino de una antorcha apoyada en la pared. Eso significaba que alguien más estaba ahí. Él miró alrededor, pero solo veía sombras grandes en las paredes. El aire era cálido, pero había una sensación extraña, como si la cueva lo estuviera observando. El vaquero dio un paso hacia la oscuridad, luego otro. La cueva parecía más grande de lo que pensó al principio. Escuchó un sonido muy suave, como un roce, como si algo se moviera más adentro. Su corazón empezó a latir más fuerte. Sus manos, aunque frías, se acercaron instintivamente a su cinturón donde guardaba un pequeño cuchillo. El fuego de la antorcha tembló por un momento, como si el aire hubiera cambiado de golpe. El vaquero tragó saliva y habló con voz baja. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Su voz rebotó por todas las paredes de la cueva, creando un eco largo, profundo, inquietante. No recibió respuesta. Pero algo se movió al fondo, una sombra rápida, casi invisible. El vaquero dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío que no venía del frío. La sombra parecía humana, pero también parecía demasiado silenciosa, demasiado firme. Él quiso pensar que era solo un animal buscando calor, pero su instinto le decía otra cosa. El silencio se volvió tan pesado que su respiración era lo único que sonaba en toda la cueva. El vaquero dio 2 pasos más hacia adelante, decidido a descubrir qué había ahí. Y entonces lo sintió. Un par de ojos observándolo desde la oscuridad profunda. No sabía si eran ojos humanos o algo más. Pero sabía una cosa. No estaba solo. Y esa noche la cueva guardaba un secreto que cambiaría su destino para siempre. El vaquero no podía ver bien, pero los ojos brillando en la oscuridad seguían fijos en él. Su respiración se hacía más lenta, como si algo dentro de la cueva controlara el aire mismo. De pronto, una figura salió de las sombras, moviéndose con una calma peligrosa. Era una mujer apache, alta, fuerte, con el rostro cubierto por pintura oscura. Su arco apuntaba directo al pecho del vaquero, sin temblar ni un poco. El vaquero levantó las manos despacio, tratando de mostrar que no quería pelea. Pero la mujer no bajó el arco. Sus ojos eran fríos, profundos, llenos de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ella no confiaba en él, y cada movimiento del vaquero era observado como si pudiera atacarla en cualquier momento. La antorcha iluminaba partes de su rostro, mostrando cicatrices pequeñas que hablaban de un pasado duro. El vaquero tragó saliva y dijo con voz suave: «No quiero hacer daño, solo quería refugio de la tormenta». Pero ella no respondió. Solo caminó un paso más hacia él, su arco todavía listo para disparar. El vaquero sintió que debía quedarse completamente quieto. Cualquier error podía ser el último. El silencio entre ellos era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Afuera, el viento golpeaba la entrada de la cueva, haciendo que todo temblara un poco. Pero dentro,
El verdadero peligro era ella, no la tormenta. Ella lo rodeó lentamente, como un lobo analizando a un extraño. Sus pasos eran silenciosos, suaves, casi imposibles de escuchar. El vaquero sentía su mirada quemándole la nuca. Nunca había estado tan cerca de alguien que mostrara tanta fuerza y tanta tristeza al mismo tiempo. Cuando ella terminó de rodearlo, habló por primera vez. Su voz era firme, dura, pero también tenía un toque de dolor profundo. Esta cueva no es para forasteros, dijo. El vaquero no sabía qué responder. Sabía que una palabra equivocada podía ser peligrosa. Ella volvió a levantar el arco, esta vez un poco más cerca de su rostro. ¿Eres vaquero?, preguntó con una seriedad que lo congeló más que la nieve. El vaquero sintió un golpe en el pecho con esa pregunta. No podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad sin arriesgar su vida. Solo soy un hombre buscando calor, respondió, tratando de sonar sincero. Ella lo miró largo tiempo, como si pudiera ver su alma completa. Luego bajó el arco apenas unos centímetros. No te creo, dijo en voz baja. El vaquero sintió un escalofrío más fuerte que cualquier viento frío. La mujer apache tomó distancia, pero no dejaba de observarlo. Se movía con la seguridad de alguien que conocía cada piedra de esa cueva. Él comprendió que esa no era solo una cueva. Era su refugio, su hogar, su lugar sagrado. Y él había entrado sin permiso. Ella señaló un rincón de la cueva y dijo: «Quédate ahí, donde pueda verte». El vaquero obedeció sin discutir. Sabía que no tenía fuerza para enfrentarla. Y tampoco quería hacerlo. El fuego de la antorcha seguía bailando. Las sombras creaban formas extrañas en las paredes. Y los ojos de la mujer brillaban como si estuvieran siempre alerta. El vaquero intentó entenderla. Pero solo veía una mezcla de dolor, rabia y soledad. Ella se sentó cerca del fuego, pero todavía con el arco en la mano. El vaquero sabía que ella podía disparar en un segundo si él hacía algo mal. Afuera, la tormenta rugía. Pero dentro de la cueva había un peligro más silencioso y más fuerte. El vaquero no sabía qué iba a pasar. Solo entendía que esa mujer no era una enemiga normal. Era alguien herida por el pasado y protegida por el dolor. Y él, sin querer, había entrado en el corazón de su tormenta personal. La noche avanzaba lenta dentro de la cueva. El viento seguía rugiendo afuera, pero el verdadero frío estaba ahora entre los dos. La mujer apache mantenía el arco cerca, pero sus ojos ya no tenían solo rabia. Había algo más, algo profundo que ella trataba de esconder. El vaquero lo notó, aunque no dijo nada. El fuego de la antorcha iluminaba su rostro, mostrando una expresión dura pero llena de dolor. Ella parecía luchar contra recuerdos que no quería revivir. El vaquero, sin moverse de su lugar, decidió hablar con una voz suave. No vine a buscar problemas, solo quería sobrevivir a la tormenta. Pero la mujer no respondió de inmediato. Ella respiró hondo, como si estuviera preparando su corazón para algo difícil. Luego dejó el arco a un lado, sin soltarlo del todo. Esta montaña es un lugar de muerte, dijo finalmente. Su voz tembló un poco por primera vez. El vaquero la miró con respeto, sin atreverse a interrumpir. Ella continuó. Hice este lugar mi hogar porque no tengo otro. Sus ojos se perdieron en el fuego como si buscaran a alguien que ya no estaba. Mi esposo murió aquí cerca, hace 2 inviernos. La cueva pareció más fría al escuchar sus palabras. El vaquero bajó la mirada, entendiendo por fin la dureza de ella. La mujer siguió hablando, cada palabra cargada de memoria. Él era un guerrero apache, valiente, fuerte, respetado por todos. Su voz tenía un eco de tristeza que llenó la cueva completa. Pero un grupo de hombres malos, hombres con sombreros como el tuyo, lo atacaron sin razón. El pecho del vaquero se apretó al escuchar eso. Él era vaquero también, aunque no quería decirlo. La mujer lo miró, como si supiera exactamente lo que pensaba. Desde ese día, dejé de confiar en los forasteros, en los vaqueros, en cualquiera que caminara con botas de cuero. El silencio se hizo más pesado que la tormenta misma. El vaquero tragó saliva. No sabía si contar la verdad o quedarse callado. Pero algo en la forma en que ella hablaba lo hizo sentir que debía ser honesto. Lo siento, dijo con voz baja. No puedo cambiar lo que hicieron otros hombres, pero yo no soy como ellos. Ella lo miró largo tiempo.
Sus ojos buscaban señales de mentira en su rostro cansado. Después suspiró. No sé si creer en tus palabras, forastero. Pero el frío no te dejaría mentir, el frío mata la fuerza para mentir. El fuego siguió ardiendo, suave, como si escuchara la conversación. La mujer apache tomó su arco otra vez, pero lo dejó apoyado en su rodilla sin apuntarle. Me quedé sola, dijo en voz baja. Mi pueblo está lejos, y después de su muerte yo ya no tenía un camino. El vaquero vio como sus manos temblaban un poco. Ella rara vez mostraba debilidad. Pero esa noche la cueva guardaba su secreto más profundo. Vivo aquí porque es donde descansan sus restos. El vaquero sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Lo enterré yo misma, bajo un roble viejo cerca de la colina. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio triste, no peligroso. La mujer miró hacia la entrada de la cueva, escuchando el rugido de la nieve. Los hombres que lo mataron prometieron volver. Su voz se volvió firme otra vez. No puedo irme, no puedo dejar este lugar desprotegido. El vaquero entendió lo que eso significaba. Ella no era solo una viuda viviendo en la montaña. Era una guardiana, una guerrera esperando el regreso de los asesinos. Y ahora él estaba dentro de su mundo, dentro de su dolor y su lucha. La antorcha crujió suavemente, como si diera vida a la historia. El vaquero levantó la mirada y dijo con sinceridad. No sé qué pasará cuando amanezca, pero no quiero ser tu enemigo. Ella lo observó en silencio. Y por primera vez, sus ojos mostraron un pequeño destello de duda, de humanidad, tal vez incluso de esperanza. La tormenta seguía golpeando la entrada de la cueva como si quisiera romperla por completo. El viento silbaba entre las rocas, creando un sonido largo, triste, casi humano. Pero dentro, el silencio entre la mujer apache y el vaquero era aún más fuerte. Ella seguía sentada cerca del fuego, con el arco apoyado en sus piernas, lista para levantarlo en un instante. El vaquero se mantenía en el rincón que ella había señalado, quieto y observando cada movimiento de ella. El calor del fuego era débil, pero suficiente para que sus manos dejaran de temblar. Aún así, sentía un frío diferente, un frío que venía de la tensión entre ellos. Cada chispa de la antorcha parecía hacer que las sombras se movieran más. Y cada movimiento de la sombra hacía que la mujer apache tensara sus hombros. Ella no confiaba en nadie, y él lo sabía muy bien. El vaquero intentó hablar, pero ella levantó la mano para detenerlo. No hables todavía, dijo ella con voz firme. Primero necesito entender por qué el destino te trajo a mi cueva. El vaquero bajó la mirada, sin saber qué responder. Él tampoco sabía por qué había llegado hasta allí, más allá de la lucha por sobrevivir. Ella lo estudió por mucho tiempo, como si cada parte de él pudiera ser una amenaza. Sus ojos eran profundos, llenos de memoria y heridas que nunca habían sanado. Los hombres que mataron a mi esposo decían ser vaqueros, dijo ella de pronto. El vaquero sintió como su corazón se apretaba otra vez. Ellos llevaban sombreros como el tuyo, continuó ella. Él tragó saliva. Podía sentir que su vida pendía de un hilo invisible. La mujer apache se levantó lentamente, y el sonido de su arco rozando la roca hizo eco en la cueva. Ella caminó hacia él, cada paso fuerte, seguro, lleno de decisión. El vaquero no se movió, no quería provocar ningún peligro. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, tomó su sombrero del suelo. Lo levantó con 2 dedos, como si fuera algo sucio, peligroso. Este sombrero, este símbolo, me quitó todo, dijo ella con una voz baja y profunda. El vaquero sintió un golpe de vergüenza aún sin haber hecho nada malo. Pero entendía que para ella ese objeto era un recuerdo de dolor y muerte. Ella dejó caer el sombrero al suelo, con un gesto rápido y frío. El sonido del golpe en la roca llenó la cueva. Dime la verdad, exigió ella. ¿Eres como ellos? El vaquero levantó la vista, y sus ojos mostraban cansancio pero también sinceridad. No, respondió él con firmeza. No soy un asesino, ni un hombre malo, solo estoy tratando de sobrevivir. Ella lo observó en silencio, su respiración lenta, su mirada de águila. Pero por primera vez, él vio algo diferente en sus ojos. No confianza, pero sí un pequeño espacio donde la duda existía. La mujer apache regresó a su lugar junto al fuego. Pero esta vez, en lugar de apuntarle, dejó el arco en el suelo a su lado. El vaquero lo notó de inmediato. No era una señal de confianza completa, pero sí era un cambio.
Un paso pequeño, delicado, pero real. La noche avanzaba, y la antorcha comenzaba a consumirse. Las sombras parecían moverse más lentamente, como si escucharan la historia de ambos. La mujer apache observó el fuego y dijo: «No sé si debo dejarte vivir cuando amanezca». Su voz era honesta, dura, directa, como un golpe. El vaquero respiró hondo. No respondió, porque no había palabras correctas en ese momento. Él solo sabía que debía demostrar con acciones que no era como los hombres que ella temía. La mujer cerró los ojos por un momento, cansada, pero aún alerta. Y la cueva, con su silencio y su fuego, guardó la tensión de dos almas heridas que no sabían si eran enemigas o posibles aliados. La noche dentro de la cueva parecía eterna. El fuego ya no brillaba igual, y las sombras se movían lentamente como si respiraran. El vaquero seguía en su rincón, pero su corazón ya no podía quedarse callado. Había escuchado el dolor de la mujer apache, había visto su rabia y su tristeza. Y ahora sabía que esconder la verdad sería más peligroso que decirla. Con un suspiro profundo, él levantó la mirada. «Necesito decirte algo», dijo en voz baja. La mujer apache abrió los ojos lentamente, como si regresara de un recuerdo lejano. Sus manos se acercaron al arco por instinto. Pero no lo levantó, solo esperó la verdad. El vaquero respiró hondo. «Sí, llevo sombrero de vaquero», dijo finalmente. «Y sí, he vivido como vaquero casi toda mi vida». Las palabras quedaron flotando en el aire como flechas invisibles. La mujer apache se puso rígida, como si una tormenta interna la golpeara. Ella tomó el arco, pero no lo alzó. Sus ojos brillaron con dolor y desconfianza. «Entonces eres como ellos», dijo con un filo en la voz. El vaquero negó rápidamente con la cabeza. «No, no soy como ellos», respondió con urgencia. «Yo nunca he dañado a un apache», continuó él. «Ni he robado tierras, ni he atacado campamentos, ni he hecho daño a nadie sin razón». Su voz era firme y vulnerable al mismo tiempo. La mujer no habló, pero su respiración era más fuerte, como si luchara por controlar sus emociones. El fuego crujió suavemente, como dando espacio a cada palabra. El vaquero bajó la cabeza con honestidad. «No puedo pedirte que confíes en mí», dijo. «Pero sí puedo decirte la verdad, aunque eso me cueste la vida». Ella lo observó sin parpadear. Sus ojos oscuros buscaban cada señal de mentira, cada engaño posible. «¿Por qué lo admites ahora?», preguntó ella. Su tono era duro, pero ya no tan cortante como antes. «Porque vi tu dolor», respondió él. «Y no quiero esconder quién soy. Si muero esta noche, no quiero hacerlo como un cobarde». La mujer bajó lentamente el arco unos centímetros. No era confianza, pero era un pequeño paso. Ella se acercó al fuego, como si necesitara la luz para pensar mejor. El vaquero observó cómo su expresión cambiaba. Había conflicto, memoria, rabia, y algo nuevo, algo que no entendía. Ella habló con voz suave pero firme. «Mi esposo confiaba en un vaquero», dijo. «Ese hombre le prometió paz, y después lo traicionó». El vaquero sintió un nudo en la garganta. «Lo siento», dijo sinceramente. «Las palabras no cambian la sangre derramada», respondió ella. Pero sus ojos tenían ahora menos fuego y más cansancio. El vaquero entendió que ella estaba atrapada entre su odio y la realidad frente a ella. Un hombre que no había hecho nada malo más que buscar refugio. Un hombre que le estaba diciendo la verdad pese al peligro. Ella volvió a mirarlo de frente. «Si te dejo vivir hasta la mañana, ¿qué harás?», preguntó. El vaquero tardó unos segundos en responder. «No lo sé aún», dijo con honestidad. «Pero no voy a hacerte daño, ni a ti ni a este lugar». La mujer tomó aire lentamente. El viento afuera pareció calmarse un momento, como esperando su decisión. Ella dejó el arco en el suelo, no del todo lejos, pero tampoco listo para disparar. «Esta noche no morirás», dijo finalmente. «Pero no creas que te acepto, aún no». El vaquero asintió con alivio. Sabía que esa pequeña decisión era más grande que cualquier promesa. El silencio regresó a la cueva. Pero por primera vez, no era un silencio lleno de odio. Era un silencio incierto, tenso, pero con un rastro de humanidad que no había existido antes. La mujer apache y el vaquero se quedaron en silencio por un largo rato. El fuego de la antorcha empezaba a hacerse más pequeño, como si también sintiera el cansancio de la noche.
Afuera, el viento seguía soplando fuerte, pero había algo diferente en el sonido. No era solo tormenta. Había un ritmo escondido, algo que se repetía, algo que caminaba. La mujer apache levantó la cabeza de inmediato. Sus sentidos estaban siempre alerta, como los de un animal salvaje. ¿Escuchaste eso?, preguntó con voz baja pero firme. El vaquero se quedó quieto, tratando de descifrar el ruido. Entonces lo escuchó de nuevo. Un crujido en la nieve, lento y pesado, como pasos. Él tragó saliva. Sí, alguien está afuera, dijo en un susurro. La mujer tomó su arco sin dudar. Sus ojos se volvieron duros, fríos, enfocados. Ya no había miedo en ella, solo preparación, solo guerra. El vaquero se puso de pie lentamente. Sabía que cualquier movimiento brusco podía hacer ruido. ¿Son animales?, preguntó él, aunque sabía que la respuesta era no. La mujer negó con la cabeza. Los animales no caminan así, dijo. La cueva parecía contener la respiración con ellos. El viento chocaba contra las rocas, pero entre cada golpe, se escuchaban pasos más claros. Pasos que se acercaban. La mujer apache se movió hacia la entrada en silencio. Con la seguridad de alguien que había sobrevivido batallas difíciles. El vaquero la siguió, pero manteniendo distancia. Ambos se escondieron detrás de una roca lateral. El fuego seguía brillando débilmente a sus espaldas. Pero frente a ellos, la oscuridad de la entrada parecía más grande y más peligrosa. La mujer levantó su arco, lista para disparar. Los pasos se detuvieron justo afuera. Ni uno más, ni uno menos. Solo silencio, un silencio que quemaba los nervios. El vaquero sintió como su corazón golpeaba tan fuerte que temió que lo escucharan. La mujer apretó los labios, furiosa, expectante. De pronto, una voz áspera rompió el aire. No te escondas, mujer apache, sabemos que estás ahí. El vaquero sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La mujer apretó su arco con tanta fuerza que los músculos de su brazo temblaron. Él entendió que esa voz era una voz del pasado. Un enemigo que ella había estado esperando. Son ellos, murmuró ella con rabia contenida. Los asesinos de su esposo. Los que prometieron volver. Los que ahora estaban frente a la cueva en medio de la tormenta. El vaquero miró a la mujer. Ella estaba llena de furia, pero también de dolor y recuerdo. ¿Cuántos son?, preguntó él. Al menos 3, respondió ella sin apartar la vista de la entrada. Pero pueden ser más. El vaquero respiró hondo. Si nos encuentran aquí, nos matan a los 2, dijo él. La mujer afirmó con la cabeza. Lo sé. Pero en sus ojos había algo más. Determinación, coraje, ganas de pelear. El viento hizo un sonido largo y profundo. Y los pasos comenzaron otra vez, ahora hacia adentro. Prepárate, dijo la mujer. Su voz era tan tranquila que asustaba. El vaquero tomó el cuchillo que tenía guardado. Se puso detrás de una roca, listo como pudiera estar. La entrada de la cueva se oscureció con la silueta de un hombre. Luego otra detrás. Y otra más. Sus sombras parecían monstruos creados por la nieve y la maldad. La mujer apache tensó la cuerda del arco. Sus ojos se volvieron 2 cuchillas listas para cortar la noche. El vaquero sintió el aire vibrar con tensión. La batalla estaba por empezar. Y la tormenta afuera ya no era el verdadero enemigo. El peligro había entrado a la cueva. Ellos estaban rodeados de frío, de oscuridad, y ahora también de muerte. Los pasos resonaban dentro de la cueva como golpes de tambor que anunciaban la muerte. La mujer apache respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con una calma peligrosa. El vaquero, a su lado pero ligeramente detrás, apretó con fuerza el cuchillo que tenía. Sabía que no era suficiente contra hombres armados, pero no tenía opción. La cueva ya no era un refugio, ahora era una trampa, un campo de batalla cerrado. Las sombras de los 3 hombres se hicieron más grandes mientras avanzaban. El primero tenía una linterna, iluminando las paredes con un brillo amarillo sucio. El segundo cargaba un rifle, y el tercero una pistola al cinto. Sus risas eran frías, llenas de maldad, como si disfrutaran de lo que estaba por venir. Te dijimos que volveríamos, dijo uno con voz áspera. La mujer apache tensó su arco. Sus ojos no mostraban miedo, solo determinación.
El vaquero notó que ella estaba lista para luchar sola si él no actuaba. Fue entonces cuando tomó una decisión. «Estoy contigo», susurró él. Ella lo miró rápido, sorprendida por un instante, pero no dijo nada. Era una alianza inesperada, pero necesaria. Los enemigos entraron más profundo, mirando cada rincón. «Sal, mujer», dijo uno, «no hagas esto más difícil». La mujer no se movió. Tensó la cuerda del arco hasta el límite. En un segundo, ella soltó la flecha. El ruido fue seco y preciso. El hombre que llevaba la linterna cayó con un grito ahogado. La luz cayó al suelo, rodando y haciendo que las sombras bailaran violentamente. Los otros dos se sobresaltaron, buscando cubrirse. «Ahí está», gritó uno mientras levantaba el rifle. Pero antes de que pudiera apuntar, el vaquero salió desde un lado. No para atacar de frente, sino para distraer. Arrojó una roca hacia el otro extremo de la cueva. El sonido rebotó, confundiendo a los enemigos. El hombre del rifle disparó hacia el ruido falso. El sonido del tiro retumbó como un trueno dentro de la cueva. El vaquero aprovechó ese momento para moverse otra vez. Su corazón latía como loco, pero sus piernas no fallaron. Él sabía que un segundo podía hacer la diferencia entre vivir o morir. La mujer apache lanzó otra flecha. Esta vez impactó en el hombro del hombre con la pistola. El grito fue fuerte, lleno de rabia. Él cayó de rodillas pero no soltó el arma. El vaquero no tuvo tiempo de pensar, solo corrió hacia él. Se lanzó sobre el hombre herido. Los dos cayeron al suelo, luchando en la tierra fría. El vaquero sujetó el brazo con la pistola. El enemigo era fuerte, pero el vaquero tenía algo más. Tenía miedo, y tenía razones para luchar. La mujer apache enfrentó al hombre del rifle. Él levantó el arma, pero ella ya estaba encima. Lo golpeó con el arco como si fuera una lanza. El hombre cayó hacia atrás, aturdido. Ella se movió rápido como una sombra, lista para atacar otra vez. Mientras tanto, el vaquero forcejeaba con el hombre herido. El arma se disparó 1 metro lejos de ellos. El sonido hizo temblar toda la cueva. El vaquero logró quitarle la pistola y la arrojó hacia la oscuridad. Pero el enemigo tomó una piedra y se la lanzó al rostro. El vaquero cayó hacia atrás con un dolor intenso. La vista se le nubló un segundo. Pero antes de que el enemigo pudiera golpearlo otra vez, una flecha atravesó la oscuridad y se clavó en el pecho del hombre. El cuerpo cayó pesadamente, sin un solo sonido más. El vaquero respiró agitado. Levantó la mirada y vio a la mujer apache. Su arco aún temblaba un poco, pero sus ojos estaban firmes. «Te dije que no te acepto», dijo ella con voz baja. «Pero no te dejaré morir». Los enemigos estaban vencidos. La cueva quedó en silencio. Solo el fuego pequeño y el eco de la batalla seguían vivos. La mujer y el vaquero se miraron sin hablar. Y aunque no eran amigos todavía, esa noche habían peleado juntos. Y eso los unió más que cualquier palabra. La cueva quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. El eco del último disparo aún vibraba en las paredes, como si la montaña misma estuviera temblando. El vaquero respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando rápido por el esfuerzo de la pelea. La mujer apache mantenía el arco en alto, con los ojos atentos a la entrada. Ella sabía que en una batalla nada estaba terminado hasta confirmarlo con sus propios ojos. El fuego detrás de ellos parpadeaba, proyectando sombras largas que se movían como serpientes en las paredes. Los cuerpos de los hombres caídos permanecían inmóviles en el suelo frío de la cueva. Pero había un problema. El viento empujaba nieve hacia adentro. Y con él, un sonido bajo, suave, casi imposible de escuchar. El vaquero lo notó primero. Levantó la cabeza lentamente. «Hay algo más afuera», dijo con voz baja. La mujer apache ya estaba caminando hacia la entrada. Sus pasos eran silenciosos, como si flotara en vez de pisar la tierra. Ella se pegó a la pared, escuchando con toda su atención. El vaquero la imitó, aunque su respiración aún estaba inestable. Entonces lo escucharon claramente. Un gruñido. Un sonido profundo, molesto, lleno de rabia. «Un lobo», dijo el vaquero. Pero la mujer negó con la cabeza. «No, eso no es un lobo», respondió ella con firmeza. «Es un puma». El vaquero sintió un escalofrío.
el olor de la sangre había llamado al animal. El peligro no había terminado, solo había cambiado de forma. La mujer tensó su arco. El vaquero buscó algo más con que defenderse y encontró un trozo largo de madera quemada. No era mucho, pero era mejor que nada. El sonido se acercaba. Las pisadas suaves, casi elegantes, se escuchaban entre la tormenta. Un par de ojos brillantes apareció entre la nieve y la oscuridad. El puma entró lentamente, con la cabeza baja y los músculos tensos. La bestia estaba hambrienta, atraída por el olor de los cuerpos y de la sangre reciente. La mujer apache dio un paso hacia adelante. «Quédate atrás», dijo al vaquero. Ella conocía a los animales salvajes. Sabía que un movimiento equivocado podía hacer que el puma atacara sin dudar. El puma gruñó, enseñando los dientes largos y mojados. Su respiración caliente se mezclaba con el aire helado de la cueva. El vaquero apretó su pedazo de madera. Deseaba no tener que usarlo, pero no iba a dejarla sola. La mujer levantó el arco. Apuntó directamente entre los ojos del animal. El puma avanzó otro paso. Sus garras rasparon la roca, dejando un sonido corto y agudo. La tensión era tan fuerte que el aire parecía a punto de romperse. De pronto, el puma saltó. Un movimiento rápido, brutal, lleno de fuerza. La mujer soltó la flecha en el mismo instante. El vaquero gritó, corriendo hacia ella. El impacto resonó en toda la cueva. La flecha se clavó en el pecho del puma. Pero la bestia aún tenía impulso. Golpeó a la mujer con una fuerza enorme, empujándola contra la pared de roca. El vaquero llegó justo a tiempo para golpear al animal con la madera. El puma retrocedió, tambaleándose, gruñendo con furia y dolor. El vaquero se colocó delante de la mujer apache. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Ella, aturdida, intentó levantarse. «Muévete», dijo ella con voz débil pero valiente. «Estoy bien». El puma trató de atacar otra vez. Pero la flecha en su pecho lo debilitaba. Sus movimientos eran más lentos, más torpes. Con un último gruñido, el animal cayó al suelo. Y todo volvió a quedar en silencio. El vaquero ayudó a la mujer a mantenerse de pie. Ella respiraba fuerte, pero estaba consciente. «Gracias», dijo ella. Una palabra corta, pero algo enorme viniendo de ella. El vaquero asintió, sin poder responder. La cueva, ahora manchada de sangre y lucha, se sentía más pequeña, más real, más peligrosa. Pero también había algo que no había antes. Una chispa de unión. Una prueba viva de que ya no eran enemigos. Sino dos guerreros que habían sobrevivido juntos a la noche más larga. El amanecer llegó despacio, como si también tuviera miedo de entrar en la cueva después de todo lo que había pasado. La luz tenue se filtró entre las rocas, iluminando los cuerpos caídos, la sangre seca y las marcas de la batalla. El vaquero se frotó los ojos con cansancio, su cuerpo adolorido por la pelea y por la larga noche llena de tensión. La mujer apache estaba sentada cerca de la entrada, mirando la nieve que ahora caía mucho más suave. Su respiración seguía firme, pero había un cansancio oculto detrás de esa fuerza. El vaquero se acercó a ella lentamente. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella no lo miró, sus ojos estaban puestos en el horizonte blanco. «El amanecer siempre trae respuestas», dijo ella. Su voz era tranquila, pero también cargada de un peso antiguo, un peso que llevaba demasiado tiempo sola. La luz del sol comenzó a calentar la nieve. Una brisa suave entró en la cueva, moviendo las plumas de su cabello y los mechones despeinados del vaquero. La mujer apache respiró hondo y finalmente habló. «Mi esposo murió defendiendo esta tierra, no por odio, sino porque creía en proteger lo que amaba». El vaquero bajó la mirada, respetando cada palabra. Ella continuó. «Los hombres que atacaron aquí, ellos no buscaban justicia, buscaban poder». El vaquero apretó el puño, recordando lo que había visto anoche. La crueldad en sus ojos, la maldad en sus voces. «No todos los hombres con sombreros son así», dijo él con suavidad. Ella esta vez no lo interrumpió. Él se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos. «No soy un santo», dijo él. «He cometido errores, he seguido caminos duros, pero nunca he tomado lo que no es mío». Ella escuchaba con el ceño leve, como si analizara cada palabra. «No soy como los que te lastimaron», añadió.
La mujer apache cerró los ojos por un segundo. Anoche peleaste a mi lado, dijo ella. Pudiste haber escapado cuando ellos estaban distraídos, pero no lo hiciste. El vaquero respiró profundo. No iba a dejarte sola contra 3 hombres armados, respondió. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. En esa mirada ya no había el mismo odio con el que lo recibió al principio. Ahora había una mezcla de cansancio, respeto y un pequeño brillo difícil de describir. Mi esposo también fue valiente, dijo ella lentamente. Pero tú fuiste sincero. El vaquero sintió algo dentro de él moverse. No era orgullo ni alivio, sino una conexión inesperada. La mujer apache se levantó y caminó hacia la salida. Él la siguió. Afuera, el paisaje era hermoso y silencioso, cubierto de nieve fresca. Ella señaló una colina cercana. Ahí está el roble donde descansa mi esposo, dijo. El vaquero inclinó la cabeza en señal de respeto. No sé cómo honrarlo, dijo él. La mujer lo miró un momento. Con la verdad, respondió ella. Los dos caminaron juntos hacia la colina. Los pasos eran lentos, tranquilos, como si cada movimiento tuviera un peso espiritual. Al llegar al roble, la mujer se arrodilló y tocó la tierra con la mano. El vaquero también se inclinó, manteniendo silencio absoluto. Ella murmuró palabras en su lengua apache, palabras que el viento llevó suavemente. Después de unos minutos, ella se levantó. Mi esposo murió por culpa de hombres como los de anoche, dijo ella. Pero tú salvaste mi vida. El vaquero levantó la vista, sorprendido por esas palabras. La mujer respiró hondo. Ya no te veo como enemigo, dijo ella finalmente. El amanecer iluminó sus rostros. La nieve brilló alrededor como si bendijera ese momento. El vaquero sintió un alivio profundo. La mujer apache también parecía más ligera, como si una parte de su dolor hubiera encontrado un lugar donde descansar. Y así, bajo la luz suave del amanecer, nació una verdad nueva. Una verdad que cambiaría el destino de ambos para siempre. El sol subía lentamente sobre la montaña, iluminando la nieve con un brillo dorado que hacía que todo pareciera un sueño. La mujer apache y el vaquero regresaron a la cueva en silencio, cada uno pensando en lo que había pasado. Los cuerpos de los invasores seguían ahí, recordando la violencia de la noche anterior. Era un recordatorio oscuro, pero también una señal de que los dos habían sobrevivido juntos. La mujer miró la escena y luego miró al vaquero. Debemos limpiar esto, dijo ella con voz firme pero cansada. El vaquero asintió sin dudar. Trabajaron en silencio, moviendo los cuerpos hacia afuera, enterrándolos lejos, bajo la sombra fría de un pino solitario. Ninguno habló mientras trabajaban, pero cada movimiento era una demostración de respeto mutuo. El viento soplaba suave, como si entendiera que algo importante estaba cambiando entre ellos. Cuando terminaron, la mujer apache se apoyó en una roca, respirando profundamente. Su rostro mostraba agotamiento, pero también una paz nueva, ligera. El vaquero se sentó frente a ella, limpiando sus manos de tierra y sangre seca. Esta montaña ya no es segura para ti, dijo él con sinceridad. Ellos tenían amigos, y podrían regresar. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. He vivido aquí desde la muerte de mi esposo, dijo ella. Este fue mi refugio, mi tumba, mi castigo. El vaquero frunció el ceño. No mereces vivir en una tumba, respondió él. La mujer bajó la mirada por un instante. Era la primera vez que alguien decía algo así desde mucho tiempo atrás. Su corazón estaba lleno de cicatrices, pero por primera vez en años, sintió una grieta de luz entrar. ¿Y qué harías tú?, preguntó ella, probándolo, explorando su alma. El vaquero respiró hondo. No lo sé todo, dijo él con honestidad. Pero sí sé que no quiero dejarte sola aquí. Ella levantó la cabeza, sorprendida por la fuerza simple de sus palabras. Había sinceridad en su voz, sin máscaras ni miedo. Era la voz de un hombre dispuesto a caminar con ella sin pedir nada a cambio. El viento movió los cabellos de la mujer. Ella cerró los ojos por un momento, pensando en su esposo, en el pasado, en el dolor. Luego abrió los ojos y miró al vaquero con una expresión nueva. Mi esposo también era fuerte, dijo ella suavemente. Pero tú no buscas reemplazarlo. El vaquero negó con la cabeza. No podría, dijo él. Solo quiero que estés segura, y que encuentres un destino que no esté lleno de dolor. Ella respiró hondo,
absorbiendo cada palabra como si la sanara. Entonces dio un paso hacia él. La montaña ya cumplió su propósito, dijo finalmente. Me mantuvo viva, pero también me mantuvo atrapada. El vaquero se puso de pie lentamente. Si decides irte, dijo él, no caminarás sola. Ella lo miró largo rato, tratando de leer su alma. Pero lo que vio allí no era mentira ni interés. Era lealtad, respeto, y una calma que ella nunca había encontrado en ningún vaquero antes. Entonces iremos juntos, dijo ella. Su voz era suave pero firme, como una decisión final. El vaquero sonrió por primera vez desde que empezó la tormenta. Una sonrisa pequeña, sincera, que calentó el aire frío. La mujer apache tomó su arco y lo colgó en su espalda. No como arma de guerra, sino como parte de su historia. El vaquero recogió su sombrero del suelo, lo limpió de nieve y tierra. Por un segundo, la mujer miró el sombrero con desconfianza. Pero luego vio más allá del símbolo. Vio al hombre que lo llevaba, no a los que un día le arrebataron todo. Ella asintió. Era un nuevo comienzo. Los dos caminaron fuera de la cueva. El sol brillaba fuerte sobre la montaña, iluminando un camino que apenas comenzaba. La nieve crujió bajo sus botas. El aire frío era más suave, casi amable. El vaquero miró a la mujer y dijo: no sé a dónde iremos. Ella sonrió levemente. Pero iremos, respondió ella. Y juntos, con el pasado detrás y el destino por delante. Caminaron hacia la luz del nuevo día.